Resident Evil 1 fue el juego que lo empezó todo, y desde su lanzamiento no ha recibido más que críticas positivas. El juego fue lanzado en 1996 y hasta el día de hoy hay muchos fanáticos ansiosos por descubrir más secretos y detalles ocultos que el juego tiene por ofrecer. Así que sin más dilatar, empecemos. En un mundo donde las puertas tardan media hora en abrirse, donde los zombies tienen mejor cardio que tú y donde Wesker usa anteojos de sol en la noche, hay una mansión llena de secretos. Hoy les traigo 30 curiosidades de Resident Evil 1, del clásico de 1996 y su remake, los cuales harán que mires a tu perro sospechosamente o a tu gato y te preguntes si esconde el virus T en su interior. Así que preparen la marihuana, recarguen la pistola y vamos a sobrevivir juntos a este video. Resident Evil. Marihuana. Resident Evil comenzó como un juego en primera persona, así es, tipo Doom, pero todo dio un giro cuando Shinji Mikami descubrió Alone in the Dark. Este título fue pionero en su época, ya que introdujo un sistema de cámaras revolucionario, y fue justamente esa innovación la que inspiró a Mikami a cambiar la perspectiva de su propio juego, pasando de un título de primera persona. Mikami optó por una cámara fija en tercera persona, la cual fue una decisión que transformaría por completo la experiencia de horror en los videojuegos. De hecho, Mikami ha comentado en varias ocasiones que Alone in the Dark fue posiblemente la influencia más importante en el diseño de Resident Evil. 国産にされるとむしろあのラジコン操作が怖いっていうことにプラスになってると思いますっていうことをすごい言われてすごく恥ずかしかったですね。 Durante las primeras etapas del desarrollo del remake de Resident Evil, se reveló una sorprendente pistola láser en el prototipo del juego. Originalmente era solo una prueba para algunos de los efectos visuales, pero la idea de que esta poderosa arma pudiese haber sido parte del juego final, ya sea como un desbloqueable o un secreto escondido, no parece tan descabellada. Después de todo tenemos en Resident Evil 4, por ejemplo, con la pistola láser que desbloqueamos. A pesar de todo, nunca llegó a ser parte de la versión final. Esta pistola láser dejó a los fanáticos preguntándose qué hubiera sido de ella en la versión definitiva del juego. Al principio, el remake de Resident Evil tenía la intención de ser una réplica exacta del juego original, con la única diferencia de gráficos y jugabilidad mejorados. Sin embargo, a medida que el desarrollo avanzaba, los creadores comenzaron a cambiar su visión del juego, incorporando nuevas áreas, tramas y acertijos que enriquecieron a la experiencia. Estos cambios, aunque emocionantes, comenzaron a alejarse del guión y la historia principal, transformando el remake en una versión única que, aunque fiel al espíritu del original, marcó su propio camino. Antes, en los juegos de Resident Evil era común que viéramos versiones censuradas en Japón, pero en este caso la historia fue diferente. Curiosamente, la versión internacional de remake fue la que llegó con material censurado, mientras que la japonesa contenía escenas mucho más explícitas, como por ejemplo, en la versión japonesa, la cinemática que se reproduce al encontrar el primer zombie mostraba una toma gráfica de la cabeza decapitada y destrozada de Kenneth Sullivan, cayendo al suelo. Además, cuando un Hunter mataba a los personajes, la versión japonesa no escatimaba en mostrar la cabeza de Chris O'Gill siendo decapitada, algo que fue recortado en la versión internacional. Resident Evil no tiene un final canónico definitivo. A lo largo del juego, las decisiones tomadas por el jugador pueden desbloquear hasta 12 finales diferentes, pero ninguno de ellos encaja directamente con la narrativa que seguirían los juegos posteriores de la serie. Aunque no hay un final oficial establecido, la mayoría de los fanáticos creen que el final canónico es una combinación de los escenarios de Chris y Jill, con los finales más satisfactorios para ambos personajes. Sin embargo, esa ambigüedad ha dejado a los jugadores con libertad para imaginar sus propios desenlaces dentro de este universo. En una de las habitaciones más inquietantes de Resident Evil, aquella con la trampa mortal en el techo, hay un detalle que no pasa desapercibido. En el centro del suelo se encuentra lo que parece ser un logo de Umbrella pero sin color, lo cual este sutil pero intrigante toque añade un aire de misterio, dejando a los jugadores preguntándose si es una pista, un símbolo olvidado o simplemente un guiño inquietante a la presencia de Umbrella en los eventos que se desatan, ya que para este punto aún no éramos conscientes de que era por culpa de Umbrella todo lo que nos estaba pasando dentro de la mansión. En sus primeras versiones de Resident Evil del remake no tenía pantallas de descargas al abrir puertas, esto gracias a la potencia de la GameCube,
que permitía una transición fluida entre áreas. Sin embargo, esta elección no fue bien recibida por los fanáticos, quienes echaban de menos ese pequeño momento de tensión y expectativas que las pantallas de descarga solían ofrecer. Por lo que, escuchando el feedback de los jugadores, Capcom decidió reincorporarlas, restaurando ese toque clásico que ahora forma parte del ritmo único del juego. En el cementerio que se encuentra justo detrás de la mansión, un detalle curioso pasa desapercibido. Todas las lápidas están marcadas con inscripciones en griego antiguo. Al examinar más de cerca, se puede descubrir que una palabra aparece repetidamente en cada una de ellas, y al traducirla se lee como Chap Chom en inglés. Este enigmático mensaje es en realidad una referencia sutil a Capcom, el desarrollador detrás de Resident Evil. Un pequeño guiño que demuestra el nivel de detalle y creatividad que se esconde en cada rincón de este juego. La versión original de Resident Evil para GameCube contenía un curioso error que permitía a los jugadores conseguir munición infinita para el lanzagranadas de Jill. ¿Cómo? Se preguntarán. Pues mediante una manipulación específica de la caja de objetos, moviendo los ítems en un orden en particular. Los jugadores podían desbloquear un suministro interminable de munición para lanzagranadas. Este truco, aunque útil, rompía totalmente el equilibrio del juego, haciéndolo mucho más fácil de lo que debería ser, obviamente, y como era de esperar, esta peculiar falla fue eliminada en las versiones posteriores. En la versión de GameCube de Resident Evil hay un easter egg oculto en uno de los laboratorios de computadoras. Al intentar desbloquear la puerta del B2F, deberás ingresar una contraseña. Si introduces la palabra mole, la misma que se utilizó en el Resident Evil original, escucharás una voz inesperada. Es Tofu. Este peculiar personaje hace su aparición con una de sus icónicas líneas. Es una de esas pequeñas referencias que los fanáticos aprecian. En la versión de prueba de Biohazard, los desarrolladores escondieron un verdadero easter egg. Dentro de los archivos del modelo de Chris Redfield se encuentra oculto un dibujo de Mega Man, otro de los personajes estrellas de Capcom. Para quienes nunca han jugado el port de Resident Evil en Sega Saturn, se están perdiendo de varios extras muy interesantes. Uno de los más llamativos es la posibilidad de enfrentarse a una versión zombie de Wesker en el modo de batalla desbloqueable. Pero eso no es todo. Este minijuego también incluye una versión extra difícil del último jefe del juego, el temible Tyrant, ofreciendo un desafío aún mayor para los jugadores que buscan poner a prueba sus habilidades. En una versión de prueba de Resident Evil, los desarrolladores incluyeron espeluznantes mensajes escritos con sangre en las paredes. Uno de estos mensajes decía: respiración dolorosa, que alguien detenga este sufrimiento. Otro mensaje aún más desesperado iba a decir: por el amor de Dios, sal de aquí. Aunque estos detalles no llegaron a la versión final, reflejan el tono oscuro y opresivo que siempre buscó transmitir el juego. Originalmente Resident Evil tuvo planes para llegar a Game Boy, y sorprendentemente este port estuvo completado en un 90%. A pesar de lo avanzado del desarrollo, Capcom se echó para atrás. Esto debido que no estaban seguros de que el producto final lograra satisfacer tanto a los consumidores como a la propia compañía. Así, este curioso intento de llevar el survival horror a una consola portátil quedó como una pieza perdida en la historia de la saga, dejándonos a los fans preguntándonos cómo habría sido experimentar el terror en la pequeña pantalla de la Game Boy. La icónica portada del primer Resident Evil ha generado especulación durante años. Muchos fanáticos han creído que el personaje que aparece empuñando un rifle es Chris Redfield, uno de los protagonistas del juego. Sin embargo, la verdad es que este hombre no representa a ningún personaje en particular. Es simplemente una figura creada únicamente para capturar el concepto espeluznante del juego. En los primeros planes del desarrollo, Resident Evil iba a incluir un modo cooperativo, en el que los personajes no estarían separados, permitiendo a los jugadores enfrentar el horror juntos, algo así como Resident Evil 0. Sin embargo, esta mecánica fue finalmente descartada. El propio productor consideró que no era lo suficientemente buena y que de hecho podría restarle intensidad a la experiencia en general del survival horror. Así se decidió mantener a los personajes divididos mejor, reforzando así la sensación de soledad y vulnerabilidad que definió al juego y lo convirtió en un clásico del género. Como un dato menor, puedes correr un poco más rápido si los Chris llevan equipado únicamente un cuchillo o directamente no llevan ningún arma. Aunque la diferencia es sutil, esto es un detalle para los jugadores que buscan optimizar cada movimiento posible. Un pequeño truco que puede marcar la diferencia al esquivar enemigos o recorrer las largas y
peligrosas salas de la mansión. De los monstruos originales de la versión original, valga la redundancia, las arañas gigantes son el único enemigo que tiene un nombre diferente. En la versión original se llamaban web spinners, mientras que en el remake se terminaron llamando simplemente tarántulas. En aquellos días los equipos de desarrollo eran considerablemente pequeños, eran muy reducidos. Durante los primeros 6 meses de trabajo en Resident Evil, Shinji Mikami estuvo completamente solo. Mikami se encargó incansablemente de todo. Creó los bocetos conceptuales, diseñó a los icónicos personajes y sus motivaciones y escribió las primeras 40 páginas del guión. En pocas palabras, Resident Evil nació casi por completo de la visión y pasión de una sola persona, Shinji Mikami, el hombre detrás del terror que marcó a toda una generación de jugadores. El final de Resident Evil para Occidente es bastante diferente al final de Biohazard. La versión japonesa del juego no solo cuenta con una banda sonora distinta, sino que también presenta variaciones en las escenas cinematográficas, dándole un matiz diferente a cada cierre. Un detalle menor sobre las avispas de Resident Evil es que aunque parezcan amenazantes, estas no podrán hacerte daño mientras tú estés corriendo. En el primer piso de la mansión de Resident Evil hay una pequeña habitación a la que puedes acceder desde el pasillo principal usando la llave de casco. Dentro encontrarás un zombie, algunas hierbas curativas y una caja que contiene la llave del emblema. Sin embargo, si decides eliminar al zombie y luego regresas al pasillo principal para volver a la habitación, serás testigo de una escena oculta en la que en la que un imponente Hunter rompe la puerta y se lanza a atacarte. Este detalle secreto agrega una capa más de sorpresa y tensión al juego, mostrando cómo Resident Evil mantiene su ambiente de horror impredecible en cada rincón. Yo jugando esta saga me da mucha risa porque en la versión del remake el Hunter entra todo arrecho, entra rompiendo las puertas, rompiéndolo todo, mientras que en el original entra todo educado, abriéndolas como si fuese una persona normal. Les dejo ambas cinemáticas para que noten la diferencia. Si el jugador tiene éxito en completar el modo invisible en menos de 5 horas, desbloqueará el siguiente mensaje del director de Resident Evil, Shinji Mikami, el cual dice lo siguiente: gracias por tomarte el tiempo para jugar todo el camino a través de Resident Evil. Si estás leyendo esto, te saludo. Eres un jugador verdaderamente notable. Imagino que debes haber tenido algunas experiencias bastante memorables en el camino. El dolor de ver la pantalla de Game Over una y otra vez, el dulce sabor de la victoria después de finalmente vencer el juego, los sentimientos de camaradería que compartiste con tu personaje, la emoción y la abrumadora sensación de terror. Creemos que los juegos son más que un simple producto de un equipo de desarrolladores. Se necesita el apoyo de jugadores dedicados como tú para hacer que el juego valga la pena. Por esta razón estamos verdaderamente encantados cuando alguien disfruta de uno de nuestros juegos tan profundamente como lo has hecho tú. Por lo tanto, en nombre de todo el personal, permíteme expresar nuestra gratitud y felicitarte por un trabajo bien hecho. Muchas gracias por jugar. Si decides jugar como Jill Valentine en Resident Evil, serás recompensado con un par de escenas ocultas al principio del juego. Por ejemplo, al regresar rápidamente al pasillo principal, activarás una conversación con Wesker en la que él comenta: That gunfire. I'm counting on you to investigate, Jill. Sure thing, Wesker. Pero eso no es todo. Si intentas salir del comedor por segunda vez, Barry te hará una broma diciendo: Got cold feet already? That's not like you.
Y por último, después de hablar con Barry frente a la chimenea, si decides pasar por la puerta sin abrirla, un zombie entrará repentinamente al comedor, añadiendo más tensión a la atmósfera. Detalles que hacen que la experiencia de jugar como Jill sea única y llena de sorpresa, a comparación con la de Chris. No, he's insane! What the hell? We better report this to Wesker. Al activar la energía para el ascensor en el sótano de la mansión, sube por las escaleras a través de las cocinas en lugar de usar el ascensor. Esto porque cuando corras por el pasillo hacia el cuerpo de Kenneth en el comedor, un Hunter alfa de color rojo aparecerá de otro pasillo. Si se encuentra con este enemigo, la zona de carga consistirá en ambos pasillos durante el resto del juego. Un detalle interesante sobre los cuervos de Resident Evil es que no siempre son una amenaza inmediata. Si caminas por ciertas áreas como la galería o la pequeña escalera cerca del cuerpo de Kenneth, los cuervos no te atacarán, mostrándose indiferentes a tu presencia. Sin embargo, si decides correr, los cuervos no se molestarán, pero todo cambia si disparas. En ese caso, los cuervos atacarán, convirtiéndose en una amenaza inesperada y molesta, la verdad. En Resident Evil existe una pista sutil que te permite descubrir quién es el traidor mucho antes del gran giro final. El modelo de pistola de Wesker tiene un sonido único al disparar, completamente distinto al de cualquier otra arma de los miembros de STARS. Si prestas atención, puedes escucharlo durante la introducción del juego, cuando Wesker dispara a los perros infectados, y más adelante en las residencias cuando dispara a las abejas, justo antes de cruzarse con Jill o Chris. Este pequeño detalle de sonido es un brillante ejemplo de cómo el juego siembra pista para los jugadores más atentos, dejando rastros del engaño desde el principio, unos más evidentes que otros, obviamente. Chris, this way. Durante el desarrollo del remake de Resident Evil, los creadores idearon formas ingeniosas de aumentar la dificultad del juego. Una de las propuestas más extremas fue hacer que todos los enemigos fueran invisibles. Sí, invisibles. Sin embargo, aunque esta idea ciertamente habría elevado el desafío al máximo, el equipo decidió descartarla porque alteraba demasiado la jugabilidad respecto al título original, pero no todo quedó en la basura. De ahí nació el famoso modo de enemigos invisibles. Fue finalmente incluido como una dificultad desbloqueable, reservado para aquellos jugadores que realmente buscan poner a prueba sus habilidades al límite. Resident Evil es sin duda una de las franquicias más icónicas en la historia de los videojuegos, pero lo curioso es que ni siquiera Capcom tenía mucha fe en su éxito inicial. El propio director de Sweet Home reconocía que Resident Evil era un juego de nicho, con pocas probabilidades de triunfar en el mercado mainstream. De hecho, se pensaba que apenas vendería unas 200.000 copias, y tanto Mikami como el equipo de Capcom estaban de acuerdo. Ellos no creían que un juego de terror pudiera convertirse en un fenómeno. Y bueno, hasta la fecha, vaya que sí estaban equivocados, porque el juego no solo rompió expectativas, sino que terminó vendiendo cerca de 3 millones de copias, iniciando así una de las sagas más legendarias del survival horror. El título de Resident Evil casi fue completamente diferente. Originalmente el nombre del juego en Japón era Biohazard, pero al intentar registrarlo como marca en Estados Unidos, Capcom se topó con un problema. Ya había reclamaciones previas sobre ese nombre, así que la compañía organizó un concurso interno para encontrar un nuevo título que pudiera usarse en el mercado occidental. El resultado fue Resident Evil, un nombre que encaja perfectamente gracias a la ambientación principal del juego, en la terrorífica mansión Spencer. Así nació uno de los títulos más emblemáticos del survival horror, por obra de un concurso interno casi accidental. Resident Evil. Y bueno, gente, hasta aquí las 30 curiosidades sobre Resident Evil 1. Si sobreviviste hasta el final, felicidades, eres oficialmente más resistente que un zombie en la mansión Spencer. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar cuál curiosidad te hizo decir You were almost a Jill sandwich. You're right. Nos vemos en el próximo video. Si tienes alguna sugerencia para el video, puedes comentarla abajo, yo la tendré en cuenta. Nos vemos en el próximo video. Y cuidado con las ventanas, gente, que te pueden saltar los perros.